De esa manera queríamos, por supuesto, iniciar esta conversación con Diego, quien es el responsable de un documental que a buena hora es la magia de la vida, la predisposición de Diego para que el CIO tuviera ese documental acá, y un documental que realmente es emocionante cuando uno ha seguido, así sea a oídas, ¿no? Porque Jorge, que estuvo más de cerca del profesor Terrera, tuvo mucho más, o tiene más elementos para hablar del profesor Terrera, y nosotros a oídas pudimos conocerlo, y realmente esto que acabas de producir, Diego, emociona desde ese profundo sentimiento a recuperar eso que día a día nos lo van ocultando, nos lo van tapando con la superficialidad que hay en estos tiempos. Diego, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Capilla del Monte. Agradezco, Luzmari, este espacio para poder hablar del documental y por sobre todo de Terrera, ¿no? Así que muchísimas gracias. Diego, cuéntanos, estás en Buenos Aires, ¿qué haces tú en Buenos Aires? Bueno, yo soy realizador cinematográfico y guionista, trabajo en televisión, teatro, más que nada desarrollando guiones, y además hago documentales, como este caso de 30 años de silencio, que es un poco el tema que nos tiene aquí, pero me dedico más que nada, alterno un poco los días entre la escritura y la realización cinematográfica. Diego, ¿cómo conociste del CEO de Jorge Suárez? Bueno, en principio viajamos con mi novia en el año 2010 a Capilla del Monte, fue mi primer contacto con la ciudad, realmente me sentí muy conectado con ese lugar que quiero mucho, que es Capilla, y a partir de ahí yo ya venía leyendo algunos libros de Terrera, y bueno, fui al CIO, y esto es algo muy interesante y muy importante, porque fue lo que marcó un poco el inicio de lo que se iba a convertir en mi trabajo para desarrollar el documental. Fuimos con mi novia al CIO, y estaban a punto de dar justamente el documental donde habla el profesor Terrera, que lo entrevista al profesor Jiménez del Oso. Fue una cosa de sincronicidad muy peculiar. Apenas entramos, creo que fuiste vos la que nos abrió la puerta, y entramos con mi novia y nos sentamos, empezamos a ver ese documental donde empezó a hablar Terrera. O sea, fue algo muy fuerte, porque yo venía muy entusiasmado con las lecturas de los libros de él, que se ha dicho de paso, fue muy difícil encontrar aquí ejemplares de la obra de él en librerías, porque realmente la obra está un poco descatalogada y es bastante difícil de pesquisar. Pero bueno, ahí tuvimos en contacto con nuestro querido Jorge, que le comenté así a grosso modo que hablamos un poquito de Terrera y nos sacamos unas fotos, y ya cuando regresamos a Buenos Aires ya empecé a gestar un poco en la cabeza hacer, en principio, una investigación seria sobre Terrera y profunda, lo cual es esto. Imagínate, fueron casi 2 años de investigación para tener el documental preparado, ¿no? Bien, por supuesto son temas que a ti te llaman por lo que cuentas. Has estado en Capilla del Monte, en el CIO, y por supuesto te adentraste en una vida que, no sé, a veces en estos falsos conceptos que hacemos desde el desconocimiento, ponemos a personas como el profesor Terrera en los lugares que no corresponden, ¿no? Porque si algo que hay que resaltar de él es el hecho de haber sido historiador. Pero ¿quién mejor que tú que nos cuentes de qué manera fuiste elaborando este guión, que inclusive hasta su título es muy para el momento, ¿no? 30 años de silencio. Sí, en principio, bueno, como les contaba, a partir de mi pesquisa de los libros de Terrera, empecé a tratar, bueno, en principio de tener la mayor cantidad de libros, no solamente de la etapa metafísica, porque yo llegué un poco a Terrera a priori a través del bastón de mando, de la historia del bastón de mando, de la ciudad de Erx, y a partir de que es la obra, digamos, la segunda etapa de la obra literaria del profesor Terrera, hice un trabajo de volver en el tiempo, o sea, volver a los primeros libros de Terrera, y ahí descubrí a un hombre vasto, realmente un antropólogo, un historiador, un profesor,
Él amaba ser docente, es algo que la familia me resaltó y los discípulos también. Fue un trabajo, te diría, de atrás hacia adelante. O sea, empecé con la etapa metafísica de su obra literaria para llegar a la parte más ligada al campo, a las tradiciones folclóricas. Y bueno, en principio, una vez que recabé la mayor cantidad de libros, que empecé a hacer un estudio profuso de cada obra, empecé a tratar de contactar a discípulos, a la familia, gente que haya tenido un contacto directo con Terrera, porque hay algo que a mí me preocupaba, que era no solamente basarme en la información que yo encontraba de Terrera en internet, que está un poco dividida a las aguas, ¿no? O sea, las páginas web en internet sobre Terrera o lo dilapidan en el sentido de su posición política o su posición sobre la metafísica argentina, o lo ignoran o solamente hacen foco en el bastón de mando, en algunos aspectos de su obra. Yo lo que quería era tener un contacto directo con personas que lo hayan conocido para yo nutrirme de esa información sumada a los libros. Y ahí empecé el trabajo de producción propiamente del largometraje. ¿Esto fue hace un año? Más o menos. Fue hace 1 año y medio aproximadamente que empecé la producción. O sea, ya empecé a entrevistar personas. Tengo que darle un gran saludo, un gran agradecimiento a Sergio Menossi, un gran artista plástico, que fue discípulo del profesor Terrera, que fue un poco el que me habilitó el contacto con los 2 hijos del profesor que pude contactar, que son Nicolás y Victoria. Así que a partir de la primera entrevista que hice en la ciudad de Mar del Plata con Sergio, empecé este camino de 1 año y medio de rodaje, de producción, de búsqueda de personas que hayan tenido una relación directa con el profesor, ¿no? Amigo Sergio, que te manda un saludo, está atento también al programa. ¿Me escuchas ahí? Sí. Digo que Sergio, un amigo que estuvo justamente la semana pasada, estas cosas de la magia, de la vida, estuvo acá y al día siguiente llegó el documental que tú nos enviaste. Y lo hablábamos con Sergio, nos parece todo mágico, ¿no? Así que él te está escuchando, lo mismo que la amiga Lucila. Si les puedes hacer una síntesis de ese guión que es exquisito, que nos permite recorrer la vida del profesor Terrera de una manera muy objetiva. Sí, en principio tengo que contar rápidamente el objetivo del documental, que es recuperar la figura de Terrera, no solamente como un difusor de una nueva metafísica para el Cono Sur, sino realmente como un antropólogo, un historiador o un profesor que versó sobre la cultura argentina, la tierra argentina, Argentum, que él hablaba tanto, ¿no? Y no solamente sobre la metafísica. Entonces, 30 años de silencio, el documental permite que una persona que no haya conocido a Terrera, o aquel que sí lo haya conocido, a través de sus libros, saber quién fue Terrera, de forma cronológica. O sea, arrancamos desde su nacimiento en el año 22, hasta su partida física en el año 98. Es un documental muy interesante porque tiene una edición muy límpida. Realmente yo me apoyé en los sentimientos de aquellas personas que lo conocieron. Tiene el estudio riguroso de su vida, de los pasos que llevó desde sus inicios en la Universidad Nacional de Córdoba hasta su llegada a Buenos Aires en la década del 60, su participación en universidades de Buenos Aires, de El Salvador, aquí en Buenos Aires. Pero es un documental muy minuciosamente armado. Realmente me llevó un año y medio de montaje, de hacer muchas entrevistas, de ver muchos puntos de vista. Yo creo que el documental tiene un punto de vista muy neutral en torno a Terrera, no tiene una posición tomada. No es un documental que busque ensalzar a Terrera o denigrarlo. Realmente no me interesaba. Yo lo que quería es que existiera un material fílmico, audiovisual, que permita entender ¿por qué Terrera? Que es la gran pregunta por eso el subtítulo del documental es El secreto de Guillermo Alfredo Terrera. ¿Por qué Terrera en el año 78 da un giro de 180 grados en su producción literaria y empieza a dedicarse a escribir sobre metafísica, que era algo arriesgado? Empezar a hablar del bastón de mando, de Erx, de bioenergía, de muchos otros temas que son también importantes de esta etapa última de su producción literaria. Así que 30 años de silencio es un documental que le va a permitir a todo el espectador entender un poco a Terrera, ¿no?
Por eso ha sido producido con muchísimo respeto. Realmente yo le agradezco a todos los entrevistados, tanto a la familia como a otros, como Sergio, como Fabio Serpa, que fue muy amable, que me contó un poco cómo fueron la edición de los primeros libros de metafísicos del profesor. Héctor Antonio Pico, un amigo de Capilla del Monte también, que participó con su testimonio. Elisa Antonaki, una gran discípula del profesor, y bueno, hay tantos otros que dieron su testimonio. Así que es un documental muy meticuloso, cronológico, que explora quién fue Terrera, desde su formación académica, clásica, hasta la entrada en esta segunda etapa de su vida, que es todo lo que es la metafísica, esta nueva metafísica del Cono Sur. ¿Te gustó? ¿Qué te llama de todo lo que investigaste y de todo lo que recorriste en la vida de Terrera? Que además de que hiciste un trabajo, como digo, objetivo, y para que debería ser así siempre, ¿no? Porque personas como estas que han tomado un lugar público siempre son usados para lo bueno y para lo malo. Y acá se trata de resaltar una obra que viene mostrándonos una historia de Argentina, una mirada de una Argentina un poco más allá de Latinoamérica, y haciendo, por supuesto, acentuando los lugares que él más recorrió y que más le impactaron, que fue, por ejemplo, Córdoba. En todo esto, en todo este recorrido, ¿qué fue o qué sería lo que tú, para tu persona, vale resaltar de esta obra? Bueno, en principio, haber estado, que fue un honor realmente y fue muy fuerte. Yo soy una persona que le gusta mucho lo que es de metafísica, esoterismo, y soy una persona muy sensible. Tengo sensibilidad a los lugares, a las personas. Poder haber visitado la última... Se cortó. A ver. He perdido tu audio, Diego. Si me escuchas, he perdido tu audio. No, te perdí. Sí. A ver, ¿ahí estás? Ahí estamos. Bien. Te comentaba que para mí uno de los lugares más importantes a nivel de la investigación y a nivel personal fue visitar la última casa donde moró, la última morada del profesor, que fue aquí en San Isidro, en la localidad de San Isidro, en la calle Manzone, que fue el último lugar que él habitó antes de partir en el 98. Realmente fue una experiencia muy linda, y además tuve el honor de ser el último que pudo generar un archivo de filmación, porque esa propiedad ahora ya no pertenece más a la familia de Terrera. Entonces fue realizar la entrevista a Nicolás y a Victoria, que son divinos, realmente les mando un saludo, han sido de mucha ayuda. O sea, poder entrevistarlos en el lugar donde además se realizó el mítico velorio del profesor. Realmente fue un momento fuerte porque sentíamos los tres ahí haciendo la entrevista que estaba Terrera, en algún sentido estaba en ese espacio todavía. Tú sabes, Diego, que cuando vimos el documental lo que más me impactó fue justamente eso, porque tú recorres los lugares de estas personalidades y imaginas ese último segundo en el que ya están listos para partir, y realmente, y me hizo recordar, creo que te lo comenté en un correo, justamente cuando nosotros nos enteramos una semana después de la partida de él, y en el mismo momento en que nos enteramos, era tarde ya, una tarde acá en Capilla del Monte, Suárez estaba aquí en el escritorio donde estoy yo, y yo estaba afuera, y comenta así a voz fuerte: vos sabes que acabo de enterarme de que el profesor desapareció, o sea, que partió. Y miramos estaba yo simplemente limpiando y mirando hacia el cerro, y yo no lo puedo creer, y una esfera atravesó toda la línea así paralela al Cerro Uritorco, yendo hacia el Cerro Uritorco, y lo único que se nos ocurrió pensar fue: ahí está el profesor, una semana después, sobrevolando este lugar que para él era, imagino yo, a nivel metafísico y a nivel persona, todo un lugar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, creo que si tuviera que elegir entre todas las experiencias, esa fue la más fuerte. Además ahí tuve contacto también con
con el otro objeto que es también importante dentro de la historia de la metafísica de Terrera, que es la conana de los comechingones, que se encontraba junto con el bastón de mando. Pude tocar la conana, que fue algo muy lindo. Así que si tuviera que elegir entre todas las locaciones y lugares que me marcaron o me impactaron más de esta investigación que hice sobre profesores, sin duda fue esa última morada de él en la calle Manzón. Además es un barrio muy bonito, y fue eso. Generamos en esas varias 2 o 3 jornadas que entrevisté a los hijos, se generó como una muy buena energía entre los tres, y creo, arriesgándome a ser un poco, digamos, metafísico, que el profesor se manifestó, de alguna manera permitió que se diera todo, que es algo que me sucedió con el documental. Realmente no encontré ningún obstáculo en torno a la investigación, logré poder entrevistar a las personas que quise, fueron todas muy amables, me han permitido todas, me dieron su testimonio. También quiero resaltar a una pieza muy importante de la investigación, que fue el ingeniero Roberto Martí de la Fundación Delfos, que también me habilitó información y su testimonio. Roberto Villamil también, que otra pieza importante para hablar de lo que fue la mítica ciudad de Erx y la relación de Terrera con Acogliani, con toda esa investigación. Así que realmente quedé muy satisfecho, y creo que el documental reflejó a ciencia cierta la premisa fundamental cuando empecé, que era tener un registro nuevo sobre Terrera, un registro neutro, en el sentido de que cualquier persona que no lo conoció, que lo conoció, pueda entender un poco por qué él llega a la metafísica. Sabiendo que él era, y después probando algunos hechos con información verídica, porque él le habían eso un poco, Nicolás, el hijo, me había comentado de que ahí aparece en el documental, de que se ponía en tela de juicio si Terrera se había recibido de abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, la cual es totalmente cierto. Él se recibió, yo tuve acceso al título, vi el título. Así que el documental sirve para iluminar un poco el camino sobre quién fue Terrera, y también algunas mentiras que están rondando en internet, también darlas por terminadas, ¿no? Así que fantástico. Fantástico, sí. Porque en la ignorancia se generan los mitos, y en los mitos se genera cualquier especulación y protagonistas que por ahí no le hacen a la historia. Y Diego, una pregunta, uno de los temas que por supuesto como alternativa extraterrestre, como CIO ha sido, y lo hablábamos muchísimo con Sergio en esta última visita que nos hizo, ese mito que se ha generado sobre el bastón de mando. El bastón de mando, sí. Sí, y esa pregunta que se hacía Nicolás en el documental, en la parte final, fue la pregunta que nos hicimos con Jorge Suárez durante después del 2000, que era muy reiterado el tema bastón de mando. Sí. No hubo manera de que se dejara porque alguna vez hasta pensamos que se podía haber dejado un testamento, que el doctor hubiera hecho algún testamento, o Ulises, o algo más significativo de cuál sería la ruta de este bastón de mando. No se tiene, ¿no? No, hay varias cuestiones en relación a qué sucedió con el bastón, dónde está hoy en día el bastón de mando, quién lo tiene en sus manos, con qué meta lo tiene. En principio hay un conflicto interno, familiar, que no voy a ahondar por una cuestión de respeto a los miembros de la familia de Terrera. Con eso tampoco quiero dar por cierto algunas de estas leyendas que hay en internet en torno a que fue vendido el bastón. No, el bastón no fue vendido a ninguna persona, ni de este país, ni de Latinoamérica, ni del exterior. Bien. Hay conflictos de herencia familiar, hay conflictos después de algunos grupos esotéricos que desean tener el bastón de mando, que dicen tenerlo, porque una de las historias relativas al bastón es que se hicieron varias copias de un material diferente al del basalto negro original. Sí. Terrera hizo esas copias para proteger el original, que no cayera en malas manos. Me comentaba uno de sus hijos que en la última etapa de su vida Terrera tenía miedo que le robaran el bastón, entonces mandó a hacer estos clones, estas copias del bastón para prevenir el hurto.
ya que el bastón tiene una misión importantísima, que es el regeneramiento de la raza humana desde el cono sur, ¿no? Hacia todo el mundo. Entonces, como es una pieza tan importante, se generaron estas copias para proteger el original. En lo relativo a la ubicación es esto mismo, hay muchas historias, pero yo creo que Terrera un poco ahí está en el documental explicitado, después las personas que lo puedan ver lo van a entender. Terrera no dejó un sucesor del bastón. Él lo recibió el día de su cumpleaños, el 26 de septiembre del 48, que se hizo una ceremonia esotérica donde él recibe el bastón de mando. La tradición dictaminaba que él también tenía que hacer una entrega a otro sucesor, lo cual no pasó. Lamentablemente no hubo una transición de manos de Terrera a su... Esa es la historia que está reflejada en los libros de Terrera, en la investigación que hice, los testimonios. Cualquier persona que hoy dictamine que tiene que ser la elegida de tener el bastón, no tiene, digamos, un basamento fáctico en torno a lo que promulgaba Terrera en sus libros. O sea, él recibió la herencia del bastón, se convirtió en Ikesimiwinti, en el protector, el custodio del bastón, y él, antes de partir físicamente, tenía que haber hecho lo mismo, tenía que haber entregado el bastón a una persona que él considerara el portador, el nuevo portador. Lamentablemente no sucedió. O sea, en noviembre del año 98 él partió físicamente y no se logró hacer la sucesión del bastón. Entonces, hoy en día el bastón existe materialmente, pero no tiene, está en manos, quizás en manos equivocadas, no está en las manos que debería estar. Y el bastón en sí, dentro de la propia leyenda de este objeto de poder, tiene también una conciencia propia y va a caer en las manos del elegido tarde o temprano, es algo inexorable. Por más que esté enterrado y ocultado, el bastón va a terminar en manos de la persona indicada. Lo dijo el doctor Terrera, ¿no? El bastón se cuida solo. Exactamente, tiene su propia ruta de vida, su propio destino, y por lo que decía el profesor, no va a caer en manos, digamos, de un millonario o de un excéntrico esotérico, sino realmente de una persona humilde como fue Orfelio Ulises, una persona de corazón puro que lo empuñe y que que logre cumplir lo que era el vaticinio del bastón de mando, que era la regeneración de la especie humana, que en esta época mundial se necesita y mucho. Sí, señor. Diego, una de las preguntas acá reiteradas en el CIO es justamente eso, ¿no? De quién tiene ese bastón de mando, y la respuesta que nosotros en lo personal, dada las circunstancias de lo que se está sucediendo justamente con esta pieza, es que en el mismo momento en que el profesor Terrera fallece, se genera un mito, ¿no? Porque no hay nadie y parece que no hay intención de quien realmente tenga el bastón que sea propuesto hacia el bien público. Cosas que se respetan desde ese lado porque por alguna razón no lo hacen, pero de cualquier manera, y no sé si es, y esto es a manera simplemente de reflexión, no sé si es necesario tanto ocultismo, tanto guardar desde ciertos discursos un hecho que es, por supuesto, imborrable, está enmarcado dentro de una historia de un lugar tan particular como Capilla del Monte, y que no da lugar a dudas de que el profesor Terrera siempre lo presentó en público porque correspondía, ¿no? Él lo hizo. Sí, él difundió durante esta última etapa del año 78 hasta el 98, difundió el mensaje del bastón de mando. Y de ahí viene que no lo llegué a explicar, el título del documental. Los 30 años de silencio son los años que le demanda Orfelio Ulises cuando le entrega el bastón en el año 48. O sea que del año 48 al año 78 Terrera no puede hablar del bastón de mando. Así es. Las razones... Él respetó eso. Exactamente. Él respetó a rajatabla esos 30 años de silencio en torno al bastón, y a partir del 78 empieza a difundir el mensaje del bastón, cosa que hizo hasta sus últimos días. Todo lo que es relativo a, que es otro de los mitos que más relevancia ha tomado en Internet, qué sucedió en el velatorio de Terrera, busca por tener el bastón, son historias que cada entrevistado me contó de una forma diferente, ¿no? O sea, yo pude atar algunos cabos, pero fíjate que en el documental esta parte no me interesó. No me interesó porque yo personalmente creo que el valor de la obra metafísica de Terrera trasciende el bastón de mando. Totalmente.
La búsqueda del bastón como objeto de poder es una búsqueda, en mi humilde opinión, equivocada. Buscar un objeto para obtener alguna riqueza metafísica o una riqueza ya propiamente económica es inútil. Fíjate que Terrera no hizo el bastón de mando un negocio. Claro, no lo mitificó. El mando para comercializarlo. Claro. Su mensaje en torno al bastón era un mensaje espiritual, no físico, no monetario. Entonces toda persona que busque el bastón de mando para apropiárselo y para tener algún beneficio que es una de las propiedades que tiene el bastón, que es la evidencia, el poder acceder a visiones, no lo va a conseguir. Por eso él decía que el bastón, como cayó en manos de un humilde maestro de escuela como fue Orfelio Ulises Herrera, el próximo poseedor debería también ser de un espíritu muy puro y sin esta maldad que da un poco el capitalismo, ¿no? Y transcurre lo mismo desde que nos acompaña desde los miles de años de esta humanidad, que a manera de la prohibición se convierte en un punto muy apetecido, desviando seguramente la verdad o la dirección como lo planteas tú. Y en ese rumbo, algo que me pregunté, y esto conociendo un poco más desde el otro lado, la historia, Edith Herrera no aparece en la historia. No, yo en realidad no es una cuestión, digamos, esto es importante que lo aclare por respeto a la que fue la segunda mujer del profesor Terrera, que fue Edith Moreno. Vamos a aclarar que la primera mujer, el profesor Eduviges Villar, la Chuna, como le decían. La Chuna, sí. Formó gran parte de su vida, fue pareja, después falleció, y después el profesor vuelve otra vez a unirse en matrimonio con otra mujer que es Edith. Yo traté de concentrarme más que nada en la parte, digamos, más abarcativa de la obra del profesor, no tanto en sus últimos años. Por eso, vos que has visto el documental, te das cuenta que hay como un salto en el tiempo. Los últimos 10 años de su vida más o menos no los estudié porque me interesaba rescatar más que nada la primera etapa literaria de Terrera, o sea, la primera etapa de su vida, su formación académica y su entrada en la parte metafísica y hasta este punto, para dejar abierto a que otro realizador en un futuro cercano, otro investigador, pueda estudiar la última etapa física de su vida física, por lo cual no me interesó más que nada abocarme, siempre con respeto, digo, obviamente, a todas las personas, así que ese fue un poco el objetivo. Nos dice nuestro amigo Linfo allí desde el chat, ¿de quién recibió el bastón? ¿Quién se lo entregó? Creo que lo dijiste, pero siempre estas preguntas, entre más las reiteremos, queda más claro. El profesor lo recibe el bastón de mando el 26 de septiembre del año 1948. Hay que recalcar que estaba a punto, Terrera en esa época que estaba a punto de recibir de abogado, cosa que hizo en el año 49. Lo recibe en una ceremonia nocturna que se lo entrega a Orfelio Ulises Herrera, que era un metafísico cordobés en la ciudad de Córdoba. Y a partir de ese momento, con esta estricta orden que durante 30 años no se hablara del bastón, y bueno, a partir de que Orfelio Ulises Herrera le entrega el bastón, Terrera se convierte como él decía, Inti Charmani, el que recibe la fuerza del sol, ¿no? O Ikisimiwin, que son algunos de los motes que él recibe, que se convierte en custodio. Su primera etapa de trabajo con el bastón es proteger, custodiar el bastón, llamarlo a silencio esos 30 años, y a partir del año 78 empieza a escribir, empieza a difundir el mensaje del bastón. Cuando el profesor Terrera lo recibe, no sé si me perdí una parte ahora cuando lo comentabas, había un nuevo sucesor, se tenía pensado que hubiera otro sucesor antes porque había 9 profesores, era el profesor Ulises, y la idea entre ellos era que se iba a ir trasladando de persona de acuerdo a la edad. De pronto, no, decide Ulises, porque así lo siente, y se lo entrega directamente al profesor. Había intención de un nuevo sucesor, era el último profesor. ¿Por qué queda en manos del profesor? Esta información es muy difusa. Realmente por qué, digamos, Terrera fue elegido
recordemos que él tenía, digamos, era muy joven en ese momento, tenía 17 años. Sí. Yo creo que Ulises vio en él, digamos, el potencial, porque Terrera desde chico tenía un amor entrañable a la tierra argentina. Él era un hombre un jovencito en ese momento que se nutría de los relatos orales así de los viejos de campo, iba a buscar historias. O sea, era un gran amante de la tierra, ¿no? Y por sobre todo lo que fue el caballo, que fue uno de los pilares de su primera obra, como fue el caballo criollo en la tradición argentina, que fue en mi humilde opinión, uno de sus mejores libros. Él era un hombre conectado con lo telúrico. Yo creo que además de que era joven y que estaba interesado en las tradiciones de nuestra tierra, creo que en esa selección que se hizo secreta, de este grupo esotérico, fue quizás la mejor opción, ¿no?, para aportar el bastón. Se me ocurre una pregunta ahora, dado las circunstancias y que te tengo ahí, seguramente Sí. tú debes de saber. El grupo al que pertenecía el profesor Terrera era un grupo hermético, eso lo dijo en sus conferencias. Sí. ¿Era el que le llamaban las antípodas y los integrantes eran estos 9 profesores o hay algo más de esto? Hay 2 grupos. En mi investigación está el grupo hermético, que es del cual después él va a construir la escuela primordial de las antípodas, que es la escuela que tuvo aquí en Buenos Aires, ahí en San Isidro. Él tomó de ese grupo hermético un poco la estructura, la formación, la idea de volver a recoger ciertas tradiciones un poco relegadas, olvidadas, ponerlas, actualizarlas y ponerlas en ejecución. La información exacta de quiénes fueron los participantes, a excepción de Orfelio Ulises Terrera, que es el único que se tiene más conocimiento, se pierde un poco en esa bruma de la historia. Sí, en mi investigación di con que ese grupo estaba dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, activo. Supuestamente otros miembros eran académicos de la universidad, pero ese fue como el primer grupo del cual Terrera se formó, digamos, esotéricamente. Y después hay otro grupo que es también bastante misterioso, que surgió un poco en la investigación, que son los llamados 12 sabios de la Argentina, que también serían personalidades de la cultura, que estuvieron rodeando un poco a Terrera. También todos estos grupos ocultos son muy difíciles de rastrear a ciencia cierta, ¿no? Pero son un poco los dos digamos, grupos sí que Terrera tuvo mayor contacto, que se sintió influenciado. Después él formó en la escuela primordial de las antípodas un grupo de alumnos que lo ayudaban a editar libros, que lo seguían en sus conferencias, de los cuales yo logré entrevistar a varios en el documental y les sigo agradeciendo su participación testimonial porque ha sido muy, muy importante. Dos cosas. En el documental nos dejas recorrer una parte de la historia del profesor en la que nos haces notar que él hacía parte de una familia, o sea, sus padres estaban muy vinculados con la política. Esto de alguna manera, y me parece que es muy aplaudible dentro de cómo se da el vivir en este planeta, ¿no? Las circunstancias que lo rodearon al profesor le dieron muchos elementos para hacer un vivo recalco o reforzar toda la parte folclórica y toda la parte ancestral de Argentina para que trascendiera las fronteras también, o de lo contrario, y simplemente a manera de supuesto, podía haber quedado en el camino, ¿no? Sí, su padre, Nicolás Terrera, fue edecán del mítico presidente Hipólito Yrigoyen, presidente argentino. Es importante rescatar que Yrigoyen era un presidente bastante extraño, él se mostraba muy poco en público, de hecho sus campañas políticas de sus 2 periodos presidenciales fueron con muy poca a contramano de lo que es hoy en día con la política, ¿no? Y hoy en día los candidatos electorales se exhiben constantemente, ¿no? Sus rostros en afiches. Hipólito Yrigoyen era un presidente, podríamos decirle, muy discreto, muy oculto, ¿no? Se mostraba muy poco. Y bueno, Terrera, el padre Nicolás, fue decán de él y después su hijo, uno de sus hijos, Guillermo, Alfredo, también un poco mamó esa cuestión de discreto encanto por ciertos conocimientos ocultos.
Pero sí, Terrera desde muy chico ya estuvo empapado por esa tradición militar que tenía la familia, y además su familia tenía mucho contacto con el campo, tenían campos, y ahí es donde él empieza sus primeras andanzas y correrías así de niño, y empieza a conocer a ancianos que participaron en guerras importantes, como la guerra del Chaco, del noroeste de nuestro país. Él empieza a tener contacto con estas personas que le empiezan a contar historias, relatos, historias orales de distintos personajes de la historia argentina, de la historia latinoamericana, y ahí es donde empieza, yo creo, el germen que va a ser a futuro el desencadenante de su entrada en la metafísica. O sea, Terrera se empieza a conectar con ese pasado que convive con el hoy, con las tradiciones, con la tierra. Por eso es un hombre que decía Argentum, ¿no? De la Argentina, es un hombre de la tierra, fundamentalmente. Sí, es una delicia recorrer la obra del profesor Terrera porque nos lleva a la base de la historia, ¿no? A la base, al fundamento. Exacto, sí, sí. Tengo una pregunta de Mabel Miranda, yo te agradezco, son las 11:11, te robamos unos minutos más. Sí, no hay problema. Pero vale para cerrar esta linda conversación con unas preguntas que tenemos del chat. Buenas noches, familia del CIO, Luz, y al señor invitado, a Diego Arandojo. Deseo preguntar si se conoce dónde está el bastón de mando en la actualidad. Creo que esto era parte de la conversación, pero si quieres agregar algo. Hay No, supuestamente el paradero más cercano es que estaría en la provincia de Buenos Aires, uno de los paraderos. Después hay relatos que no los puedo tomar en serio porque son desde que se lo llevaron al Tíbet, que la visita al Dalai Lama se reclamó. Recordemos que el bastón de mando lo encontró Orfelio Ulises al pie del Uritorco, pero guiado por mensajes telepáticos de los tibetanos, de la Shambhala, la ciudad mítica del Tíbet. Entonces, podemos ir de lo más cercano a lo coherente que esté en Buenos Aires hasta este otro extremo, que esté que haya regresado al Tíbet, porque fue reclamado supuestamente por los tibetanos de la mítica ciudad de Shambhala. O sea que no existe un paradero concreto del bastón. Yo personalmente creo que sigue en Argentina, pero no existe una información certera. Perfecto. Dice Omar Gutiérrez, ¿cuál es el origen de este bastón? Alguien me cuenta brevemente. Esto es porque él no conoce. Omar Gutiérrez es un amigo de Venezuela y pues no conoce así la historia completa. Son pantallazo, sí. Sí, así que si te parece brevemente le cuentas. En principio el bastón de mando fue enviado a construir por el cacique Pultán de la etnia de los Comechingones, que era un pueblo indígena que habitaba la provincia de Córdoba junto con otro pueblo que eran los anavirones. Pultán ordena construir de una roca meteórica que cayó del cielo, de un material muy extraño, es un basalto negro. Ordena construir un bastón. Este bastón va a cumplir a futuro esta meta de que cuando la humanidad necesite encontrar su camino, su luz, bueno, el bastón va a ser empuñado por Ike Simiwinki, que es en lengua cósmica, como decía Terrera, que es el portador y el guía del bastón. Entonces, básicamente, rápidamente es eso: el bastón es ordenado a construir por Pultán, y después empiezan una serie de desapariciones del bastón, es buscado por el cacique Cafulcurá, que no lo encuentra, hasta que se pierde su paradero, y en el año 1934 un humilde maestro de escuela, que era Orfelio Ulises Herrera, guiado por estos mensajes telepáticos de los tibetanos, encuentra ahí al pie del cerro Uritorco, excavando con sus propias manos, encuentra el bastón de mando, la conana, que es un mortero de piedra granítica, y el pollo, que es un trono de piedra, cuyo paradero no está bastante conocido. Y bueno, son esos tres objetos que encuentra Orfelio Ulises, de los cuales Terrera, estudia y que vuelca en sus libros, ¿no? Podemos agregar, Diego, que hace parte de una historia milenaria por allá de los años, hace 12.000 años, en lo que le llamaban la cultura hiperbórea. Viene por allá la historia, ¿no? Sí. Ahí es como la parte más remota del
historia del Bastón. Sí. Claro. Dice nuestro amigo Montaraz, que también participando de esta linda conversación, pregunta, ¿tuvo relación el Bastón de Terrera con políticos de la época o es parte de los mitos? Bueno, esto yo me baso exclusivamente en lo que se puede leer en los libros del profesor Terrera. Quizás el personaje político más interesante en la historia del Bastón fue Juan Domingo Perón, que cuando durante su primera presidencia exige la entrega del bastón de mando para colocarlo en la Casa de Gobierno. Digamos, Perón era una persona que era muy conocedora de las historias y leyendas argentinas, era una persona que había sido formada esotéricamente, conocía la historia del bastón de mando y manda a pedir al grupo hermético. Esto estamos hablando antes de la entrega del bastón al profesor Terrera, ¿no? Uh-huh. Exige Perón la entrega del bastón y este grupo, a pesar de que muchos eran peronistas, se niegan a entregar el bastón de mando a Perón. Quizás no lo querían vincular al bastón a un poder político, porque el poder político tiene un breve tiempo de existencia, ¿no? Y el bastón tenía que estar en manos de una persona que lo empuñara con cierta limpidez, ¿no? Con cierta pureza en torno a la meta del bastón. Uh-huh. Así que sí, entre todos creo que Juan Domingo Perón ha sido uno de los personajes nacionales argentinos, pero internacionales que han buscado el bastón. Lifo pregunta, ¿hay algo que le haya llamado mucho la atención, que le haya parecido raro en el transcurso de su investigación? No, recalco que tuve la suerte de que todos los entrevistados que deseé entrevistar fueron muy perceptibles, me abrieron las puertas de su casa, me pude encontrar con ellos. Hubo algunas otras personas que no quiero mencionar por respeto, que se negaron rotundamente a hablar sobre Terrera. Muchos fueron amigos de él, amigos y amigas, que quizás es algo que genera Terrera hoy en día. Hoy hablar de Terrera es quizás le molesta a algunas personas o a algunos sectores. Es cierto. Entonces, sí hubo algunos momentos incómodos en torno a más que nada lo que fue, que es muy interesante y está volcado en el documental, a los viajes de Terrera hacia el Medio Oriente. Hizo 3 viajes durante los años 70 y 80, donde él tomó contacto con personalidades de ese momento de Irak y de Irán, como Gaddafi, Muammar Gaddafi, uh-huh, como Saddam Hussein, como el Ayatollah Khomeini, que bueno, hoy en día son personalidades que se han convertido, digamos, por sus hechos históricos en un poco odiados, en personajes odiados, y en esa época un poco estaban bajo la órbita de Estados Unidos. Entonces, algunas personas que compartieron viajes con el profesor, te hablo puntualmente de ese hecho, se negaron a participar del documental, lo cual yo respeté y respeto. Yo no puedo forzar a nadie a dar un testimonio, pero bueno, lamentablemente para algunas personas hablar de Terrera genera un poco de miedo, ¿no? Es una pena. Sí, pero es parte de la ignorancia como seres humanos, ¿no? Porque en la búsqueda de la verdad, acá no hay que tomar partido por buenos ni por malos, sino por por lo que significa, y es creo que lo que tú lograste con el documental, por lograr lo más cercano a la historia, contar lo que realmente pasó, ¿no? Para evitar justamente estos juicios de valor que no le hace bien. Sí, de hecho tengo que destacar de que yo con esto no tenía tampoco una meta, digamos, ni de enriquecimiento, ni de mostrarme como experto solamente yo quería recuperarlo, Terrera. Me pareció un personaje muy interesante, me parece un personaje muy interesante, y ojalá que el documental permita abrir una nueva página en la historia de la metafísica de nuestro país. Qué lindo, Diego. Desde Alternativa Extraterrestre, ese aplauso eterno, porque resaltar estas personalidades, además, por lo que significa para Capilla del Monte, es urgente. Sí. Diego, te hago una pregunta, esas tantas que te hemos hecho hoy. El documental se presenta en Córdoba. ¿Cómo llega ahí el documental y, por supuesto, todo lo que puedas contar acerca de lo que va a sucederse este 5 de agosto? Sucedió algo muy lindo, que fue... Yo cuando terminé el montaje del documental y le empecé a dar copias a todos aquellos que participaron, tanto como vos, como Jorge, que participaron en la preproducción del documental,
empecé a buscar lugares donde exhibirlo, ¿no? Y el primer destino fue Córdoba, la ciudad de Córdoba, que donde él nació. Va a ser también Capilla del Monte a continuación. Entonces, pensando en Córdoba, me comuniqué con la subsecretaría de Cine y Video de la ciudad, de Agenda Cultural Córdoba. Realmente me atendieron muy bien, les conté un poco de qué trataba el documental, les envié un DVD, y tengo que agradecerle mucho a Juan José Gorazurreta, que es el encargado de la subsecretaría de Cine y Video, porque vio el documental, le gustó mucho, no lo conocía Terrera, y bueno, y me habilitó lo que va a ser la primera presentación oficial del documental, que se va a hacer el lunes 5 de agosto a las 8:30 de la noche en el Cineclub Juan Oliva, que es un complejo digital del Inca. Esto es en el barrio Rogelio Martínez, en la avenida Riccieri, esquina Concepción Arenal. En esta sala digital tiene una entrada que es libre y gratuita, así que ese lunes 5 de agosto vamos a hacer la presentación, que a mí me pone muy contento porque recalco que este es un documental hecho con mucho cuidado, muy meticuloso, con mucha pasión, independiente, lo financié totalmente yo, y realmente es una experiencia para los que conocieron a Terrera a través de sus libros, a través de él, o para los que no lo conocieron. Realmente va a ser una puerta de descubrimiento sobre el profesor doctor Terrera. Claro, y que empecemos a abrir, como dices tú, esta es una primera página para esta memoria, página, ¿no? Sí, porque hay muchísimo, la obra de él. Yo me acuerdo cuando el Centro de Informes OVNI solicita a la Intendencia de Capilla del Monte, por medio del Consejo Deliberante, solicita, por supuesto, con todo lo que significaba hacerlo, una petición para que este bastón de mando fuera parte patrimonial de Capilla del Monte. El Consejo Deliberante le dice a Jorge, pero ¿quién es ese señor? ¿Quién es el profesor Terrera? Sí. Y bueno, era la pregunta más, la menos esperada. Por ahí estábamos esperando la pregunta de qué es el bastón de mando. Exacto. Sí, pero no, ¿quién es el profesor Terrera? Y cuando le alcanzamos la biografía que nos alcanza Edith, es un librito de muchísimas páginas, es todo todo un catedrático. El profesor Terrera publicó, editó más de 70 libros, o sea, realmente, y habló de temas totalmente diversos y ricos, por eso ha sido es un patrimonio no diría solo de la Argentina, sino de Latinoamérica. Es de Latinoamérica. Sí. Y bueno, un bastón de mando como este debería ser, entendemos nosotros, con todo respeto a todas las creencias, una pieza de la humanidad, porque en realidad nos convoca a encontrarnos en la historia del ser humano, como lo presentaba siempre el profesor Terrera. Amigo Diego, ¿y cómo es eso que no lo vamos a tener en la presentación el día 5 de agosto? Aparte un día lunes se me complica un poco con mi trabajo aquí en Buenos Aires, pero realmente el documental habla por sí solo. Sí, todos los que puedan acercarse ese lunes 5 de agosto a la ciudad de Córdoba, háganlo, y que tengan interés en conocer no solamente el bastón de mando, sino quién fue realmente Terrera. Ahí está, yo creo humildemente que el profesor está en ese documental, está y les va a hablar. Sí señor, usted lo ha dicho y se le siente en todo el documento, por eso en lo personal estamos muy contentos, vamos a hacer todo lo posible en homenaje a tu tarea y a la tarea del profesor Terrera, estar presente allí el 5 de agosto. Y quiero hacer una invitación ya formal, ya lo conversamos, pero ya lo había pensado, sabiendo que tú ibas a llegar con esta tarea antes del Congreso. Tú sabes que el Congreso Internacional de Ovnilogía de este año está en el marco justamente de Tras la huella de los dioses, tras esta historia. Y el profesor Terrera es por supuesto, un invitado especial a esa historia. La invitación formal, y sabemos que creo que no va a haber ningún problema en que estés presente en el Congreso. Sería realmente un honor. Y un placer. ¿No te escucharon? No, que va a ser un honor el poder estar presente. Bueno, ya vía interna, alrededor de estos meses, vamos a ir coordinando tu llegada para que estés presente y que seas tú quien presente, y todo lo que puedas tú sumarle a esa participación del profesor Terrera en nuestro Congreso, porque yo recuerdo Jorge le hizo muchos homenajes
en la partida y estando presente. Era una felicidad tenerlo al profesor, y por supuesto para nosotros va a ser más que un honor para nosotros el que tú traigas ese documental. Bueno, muchas gracias. Bien, creo que no queda, o sí queda mucho para hablar, pero en el día de hoy creo que nos queda muchísimo material para pensar. Tus palabras, por supuesto, para la despedida del programa, y muchísimas gracias. Realmente, muchas gracias. Mari, a todos. Realmente me pasó algo para cerrar, algo muy fuerte. En su momento yo había tenido comunicación vía email con Jorgito Suárez, que me iba a abrir, que gracias a ti también me enviaron material sobre Terrera, pero yo quería que él fuera parte de este documental, y quizás lo fue en otro sentido, ¿no? Pero realmente va no solamente el documental a la memoria de Terrera, sino también de Jorge Suárez. Muchas gracias. Bueno, Diego. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por la difusión y por la entrevista. Por favor, aquí estamos para eso. Muchas gracias, Diego. Y vamos a estar, que tengas una linda noche y recuerdos a tu familia, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Y sí, familia, invitados, es este día 5 de agosto, 20:30, en el Cineclub Juan Oliva. Agenden esta fecha y vayamos. Sala Digital Ciudad de las Artes, en la ciudad de Córdoba. En lo que a mí corresponda, voy a hacer todo lo posible de estar presente, por lo que me significa a mí como persona encontrarme con este documental. Si bien ya lo vimos, creo que la participación personal, estar allí en el momento en que se va a estrenar el documental, me es muy importante. Hoy, un día lunes, iniciando una semana así de muchísima información como esta. En lo personal emociona mucho el saber que podemos encontrarnos con este tipo de literatura, y todo lo que ustedes puedan acercar a ella hace bien, porque es como encontrarnos con nosotros mismos, encontrar esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos?